Lo que fue en el pasado existe en el presente. En esta mañana estamos hablando y comparando la lepra y el pecado en la vida actual del humano cristiano de este día. No se conocía cura para la lepra. Se creía que solamente Dios era suficiente, poderoso para curar la lepra. Por eso, al limpiar Jesús el leproso, estaba demostrando que Él era Dios. Déjame decirte en esta mañana que hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que solamente Dios puede hacer. Déjame decirle, no hay remedio de nuestra cultura que puede sanar la herida del pecado y de la muerte. No lo puede hacer y no puede duplicar la mano de Dios. No lo puedo hacer como Dios, porque hay cosas que yo puedo hacer y luego hay las cosas que solamente la mano de Dios puede hacer. Me gusta el pensamiento de ellos, porque ellos decían solamente la mano de Dios. Déjame decirte, en esta vida real no hemos puesto mucha de nuestra confianza en nosotros mismos. Hijo, tienes una tos, vamos a traerte un poco de Robitussin. Si tienes un dolor del estómago, tómate un 7-Up, un 7, y tenemos nuestros remedios personales. Pero Dios te está diciendo, hay cosas que yo solamente puedo sanar porque soy Dios. Cuanto más la persona en cual nos creó y cual nos hizo y nos conoció en el vientre de tu madre, puede serlo solamente Dios. Alguien levante tu mano y grita, solamente Dios. Amén. Hablamos de las características de la lepra y el pecado. Número 1, era hereditaria y muy contaminosa. El que se afectaba era porque alguien lo había contaminado o tocado. Si el leproso llega a tener hijos, estos sin duda nacieron infectados. El hombre es pecador porque alguien lo infectó, pues el pecado es hereditario. Déjame decirle la diferencia a la persona que conoce el pecado y tiene su vida en el pecado. Si tú estás en el pecado, todos bajo de tu autoridad están en el pecado. Porque si tú lo permitas, eso es lo suficiente bueno para tus hijos. Oh, pero eso no es la causa a los redimidos. Los redimidos dicen, aunque mi papá fue alguien que tomó, eso no va a afectar la generación atrás de mí. Porque solamente Dios puede sanar y puede guardar. Pero la diferencia es, el que está en el pecado automáticamente le da directamente acceso a lo que tú estás encargado, donde tú tienes autorización. ¿Cuántos digan amén? El hombre es pecador porque alguien infectó, pues el pecado es hereditario. Número 2, es una enfermedad que desarrolla lenta y con calma. Cuando uno piense que el pecado a cabo no me va a afectar, el pecado no entra rápidamente, a veces es lento y despacito. Oh, no estoy viendo el resultado de la vida como estoy viviendo. Me gusta como dijo el pastor, si usted no está orando 1 hora al día, usted está débil. Así la misma vez uno piense que no me está afectando el pecado, pero es lento y despacito. Aún es conforme comparado a la lepra, no se ve instantáneamente cuando uno se contamina con esa enfermedad, pero va pasando el tiempo y el tiempo
tiempo y luego está la piel secándose y viéndose fea, y lo que era hermosa un tiempo ahora ya no es hermosa. Así es el pecado. Si entra el pecado pequeño, de repente comienza a crecer en tu corazón, en tu mente, y lo que no parecía nada, de repente ya se está pareciendo que no tienes nada con Dios, porque un hermano cristiano no puede tener una vida sin oración, sin la palabra de Dios, porque de repente se comienza a notar las cosas dentro de tu vida son notables. Y cuando es tiempo de responder con fe y con ganas, con energía, cuando se le diga debe alabar a Dios en alta voz y usted se queda callado, es notable que usted no tiene relación con Dios, y en vez de estar fuerte en el espíritu, estás fuerte en la carne, la lepra contra el pecado. Número 3, desfigura al enfermo, causa que el cuerpo se hincha. En la enfermedad el característica de una persona que tiene lepra causa que su cabello se pone todo blanco. Algunos de nosotros se nos está poniendo blanco, pero no por la lepra. Una persona que tiene, no importa la edad, el cabello está blanco. Destruye el cuerpo lentamente. Los leprosos no pueden hablar con claridad. Hablaban con mucha dificultad. El pecado desfigura la imagen de Dios en el hombre. Cuando uno está lleno del pecado, no puede hablar con claridad. Es por eso cuando usted trata de reprender, no tiene autoridad de reprender, porque el pecado el que quita la imagen de Dios que debe estar dentro de ti. Cuando uno está conectado con el poder de Dios, no habrá nada que puede tratar de destruir la relación que uno tiene. Pero cuando está el pecado y tratas de comportarte que estás saludable, aún no tienes la autoridad de hablar las palabras que tienes, que lo que hacías en el pasado. Así es el pecado y la lepra, aún representada en nuestras vidas. Cuando uno permita los pecados que entran en nuestras vidas, ya no nos comportamos igual. Vente a la oración, ¿por qué? Ponte a orar en la casa, no quiero. Están legando, y en vez de buscar la voluntad de Dios, estamos buscando la voluntad propia. Y piensas y te preguntas por qué hay guerra en mi matrimonio. Es que tú tienes que rendirte y darlo a Dios, porque hay cosas que has permitido, y Dios dice que hay que pensar lo que hemos permitido entrar por la puerta de atrás y cerrar la puerta de atrás, y ver que la característica de Dios está reflejado en el Espíritu Santo directamente en mí. Pero se contamina cuando nosotros tocamos las cosas y vemos las cosas y guardamos las cosas que no son de Dios. ¿Están conmigo todavía? Insensibiliza los nervios del tacto poco a poco, hasta que no sienten el dolor. Todo diga, no sienten el dolor, no sienten calor. Y aún al punto de sentir cuando comienzan a desprenderse los miembros de su cuerpo. La enfermedad viene a destruir su vida. Ellos no sienten el calor, ni sienten cuando uno lo está tocando, porque hace mucho tiempo ellos no pueden estar donde tú estás sentado. Ellos de lejos tenían que gritar inmundo, inmundo, y no podían estar cerca a la casa de Dios. Hasta se le preparaba un cuarto donde ellos solamente podían ver lo que se estaba haciendo religiosamente, y ellos no podían participar.
lo que trae el pecado a la vida te hace sentir, no puedes sentir el calor de la presencia de Dios y ni puedes reconocer cuando Dios está queriendo tocar tu corazón, hablar a tu corazón, porque el pecado es contaminosa y llega a tu vida y te pone a comparar al leproso, y en vez de estar enfrente dándole gloria a Dios, tú estás como los leprosos viendo de lejos lo que Dios quiere hacer en tu vida, enfrente, en tu presente. El pecado viene a destruir su vida y hogar y no sientes nada. El pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto que deja de sentir el dolor que produce el sufrimiento. Se acostumbra a vivir en medio de la caos y los problemas, tan grado que cuando menos lo espera, sin preguntarse de ellos, empiezas a demostrar su vida delante de él. Y cuando da cuenta es porque ya su matrimonio ya está quebrado. Y cuando se da cuenta dónde está su vida es cuando ya has perdido tus hijos. Y cuando te das cuenta es cuando todo lo que era importante para ti lo has perdido en total. Pero déjame decirle, esto no es el final de tu historia y la historia de esa persona que le regresó a los pies de Jesús. 5. Ellos estaban separados y de lejos a sus seres queridos. Los leprosos eran separados de su familia y amigos y estaban echados fuera de donde ellos deseaban de estar. Déjame decirle que hay muchas personas en el panteón ahorita, quizás 6 a 9 pies enterrados, que deberían de estar o desean de estar donde tú estás ocupando tu lugar en este día, y tú me digas, no me digas nada, me estás afectando o te estás quedando callado. Alguien gustaría cambiar tu lugar en esta mañana. Ellos desean de estar donde tú estás sentado, donde tú estás alabando o no alabando. No se le permitía vivir en ninguna ciudad. Su morada debía de ser las puertas de la ciudad hacia afuera. Ellos estaban inlimpios. El leproso era totalmente impuro físicamente y espiritualmente. No debía de acercarse menos 6 pies, 2 metros de cualquier persona, incluyendo a los miembros de su familia. Imagínate. Número 6. Los enfermos estaban aislados de la sociedad. Se le consideraba muerto, un muerto viviente. Debía de vestir un manto negro para ser reconocido, siempre usando el negro, como perteneciendo a los muertos. Un muerto caminando sin esperanza y sin razón para vivir. En muchas ocasiones vino por la desobediencia a Dios. Los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento y era un deber de expulsar o dejar entrar a los leprosos. El leproso tenía que anunciar su condición. Los leprosos tenían que decir leproso, leproso cuando se acercaban a alguien que estuviera limpio, o tenían que gritar inmundo, inmundo, dice la palabra. Y el leproso, conforme la escritura en Levíticos 13:45, el leproso en que llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta,
y embozado, gritando inmundo y inmundo. El pecador en su manera de vestir y su manera de hablar se denuncia que está infectado del pecado. Hay veces nuestra actitud demuestra si estamos conectados con Dios o no estamos conectados con Dios. El grupo de alabanza está dirigiendo y uno está quedándose callado y sin mover, sin reaccionar. Lo que Dios está haciendo en su vida se puede ver realmente donde tú estás conectado. ¿Estás conectado a Dios o estás conectado a otras cosas? En esta mañana yo te pregunto, ¿quién es tu maestro? Realmente, si Dios es tu maestro, se puede reflejar las características de Dios y no las características del leproso o del pecador. Eso es la diferencia. Todos digan amén. Número 7. Es incurable. Hasta el día de hoy no hay una cura para esa enfermedad. Solamente su poder puede curar la lepra. Al leproso se le consideraba contaminado y sin remedio ni esperanza de cura. Número 8. Es fatal. Un gran sufrimiento parece de una muerte segura. La vida del pecador es solo sufrimiento y luego morir antes de tiempo. Porque el pecador necio muere antes de su tiempo. Eclesiastés 7:17 dice: pero déjame decirte, tu muerte no debe de ser como está lo que estoy hablando, antes de tiempo. Es por eso Dios te ha permitido estar en esta casa, para que puedas escuchar que no puedes vivir la vida donde estás viviendo. Tienes que vivir una vida llenos de la presencia de Dios. Porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, no importa quién está cantando, no importa quién está predicando, tú dile, te levantas, tú dele con fuerzas, porque yo estoy conectado a la fuente de vida, al que trae sanidad divina, y no me comparas a un leproso. Y le doy gracias a Dios que en este día yo conozco a mi maestro. Digo, hermano Adán, hermano Garay, ¿por qué estás predicando del pecado? Yo quiero predicarlo para que usted su vida no esté en el pecado. Porque es tan fácil de vivir así religiosamente y no darnos cuenta que no estamos conectados nada con Dios. Y llega el momento cuando tienes que hablar con Dios y pedirle a Dios algo y Dios no está. Tú estás como ese hombre: tengo que estar lejos, tengo que ver lo que está sucediendo de lejos, porque Él no se puede acercar a mí. Pero eso no es el caso en este día. Todos digan: el encuentro con Jesús. Yo me imagino cuando estoy a solas con Jesucristo, yo cierro mis ojos, es como si estoy al lado del mar, escuchándolas, pasando el agua, yo solo, y no puedo escuchar nada más. Y si hay evidencia que necesito algo de Dios, eso no es tan alto a la voz de Dios. Y mientras que yo estaba reflejando en esta semana, Dios me estaba recordando: Adán, aunque parece que tú no tienes solución, o que parece que tú estás haciendo un poco de caos, mi voz es aún más grande que la caos. Y cuando tú habitas en mi presencia, no hay nada que está a la altura de donde yo me encuentro. Y aunque estoy alto, aunque estoy estrecho, yo estoy ahí adentro contigo y no te dejo para nada. Imagina la angustia quebrantado del corazón de los leprosos
totalmente separados de su familia, de amigos, de la sociedad. Imagina el dolor emocional y mental cuando se presentaron al lado de Jesús o sabieron que Él estaba entrando. Él estaba saliendo a la ciudad. Y de repente ellos sabían que algo estaba sucediendo. Déjame decirle, cuando Jesús está presente, cosas están sucediendo por todos lados. A un momento hay avivamiento, otro punto está sanando, otro punto está restaurando, otro punto está levantando un matrimonio, a otro punto está bendiciendo. Porque cuando Jesús está entrando a la ciudad o saliendo de la ciudad, algo tiene que suceder. Cuando se presentaron, ellos comenzaron de lejos a gritar: Jesús. Los 10 con todo, con su débil voz. Recuerda que decía antes, los que tenían leproso no se le podía entender nada, pero ellos estaban gritando. ¿Sabes lo que me vino a la mente? A veces nosotros vemos confortable a la iglesia, traemos nuestra Biblia, vemos todo el retrato y nos sentimos tan que merecemos todos y no nos acordamos donde Dios nos sacó. Pues eso es el pecador, no soy yo. Y me puse a pensar, a un tiempo yo estaba hablando así, donde nadie me reconocía, nadie veía como yo era mi vida, o quizás no me podían entender. Pero déjame decirle, quizás a los discípulos que estaban al lado de Jesús no podían entender cómo vas a responder, cómo vas a escuchar y qué es lo que decían. Pero Jesús, la primera vez cuando ellos comenzaron a gritar Jesús, Él los entendió. Déjame decirle, aunque tú estás hablando y no conoces palabra de Dios, pero tú solamente sabes que hay un Dios que puede salvar y perdonarte y amarte, eso es lo suficiente para comenzar. Un paso y otro paso. No tienes que tener un bachillerato en la teología o tienes que tener un gran entendimiento. Dios dice: solamente estoy en búsqueda de alguien que no lo tiene todo bien, que no tiene su vida perfecta, que no lo tiene todo considerado religiosamente, pero alguien que se levante y diga: Jesús. Jesús los reconoce y los sanó. Jesús les manda al templo, la iglesia. En el camino y al comenzar a ir a la iglesia, ni cuenta se dan cuando la lepra se ha ido. Al 90% de ellos se les olvida de que habían recibido la sanidad. Al ser sanados, corren inmediatamente a sus hogares y sus familiares, y se les olvidó muy pronto lo que había hecho posible, a quien había hecho posible la sanidad. La gratitud es una característica natural en los humanos. Se tiene la tendencia de olvidar los favores recibidos. Por eso el Señor dice a Israel: cuando entras a la tierra que yo te daré, y luego que comas de sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabe lo que me hace? Me sacó de Egipto, de la casa de un servidumbre. A un tiempo le estábamos sirviendo el plato y la comida al diablo, pero Dios nos sacó de esa vida. Ya no estamos. Me acordaré de tus obras, Señor. Yo me acuerdo cuando Dios me sacó. Yo me acuerdo de lo que hizo Dios en mi vida. Yo me acuerdo cuando Él me transformó. Es por eso cuando canto: y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera.
si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Lo canto con ganas y no lo canto con una persona que se le olvidó. Cuando estaba Jesús presente, había muchas personas que querían recibir, y cuando recibían le decían gracias Jesús, adiós Jesús. Así en la vida real de este día, puedo ser transparentes con ustedes en esta mañana. Muchos de nosotros venimos a la casa de Dios y recibimos, pero el momento de salir de las puertas, no nos damos cuenta que Dios ya nos sanó alma, cuerpo y corazón. Y no te das cuenta cuando llegas a tu casa, Dios hizo el milagro en tu hogar. Ya no le tienes que pedir porque ya lo hizo. Pero algunos de la mente, a veces lamentablemente se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y vinimos a la casa de Dios y dice, por favor, alguien grita aleluya. Por favor, quítate esa cara de aburrido. Por favor, alguien en alta voz levanta tus manos y grita aleluya. Yo vengo a hacer una declaración que en esta casa de los redimidos no se ha olvidado quién es su maestro. Quizás en otros lados se les ha olvidado, pero en esta casa no nos hemos olvidado de que fiel y grande y poderoso y un Dios que sana, vive y existe entre nosotros. Aquí practicamos la gratitud. Por eso David recordaba a la misma a su alma. Porque hay momentos donde tienes que recordarte a tu alma, porque la carne se olvida. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de tu boca, de tu modo, que tú rejuvenezcas como la águila. Pero uno de ellos regresa a Jesús. Por una sola razón, él regresó. Estaba agradecido al ver su piel y todo su cuerpo estaba limpio. Al realizar que ahora era una persona normal, que ahora podía al fin estar con su familia y vivir disfrutando de la compañía y deseo más grande había sido cumplido, se acordó el uno de lo que ha sucedido cuando él se encontraba con Jesús de Nazaret. Sin pensarlo más, se regresa a buscar Jesús, que así ha hecho posible este milagro que cambiara su vida por completo. Mi corazón está lleno de agradecimiento. Solo el samaritano regresó porque estaba más agradecido de lo que Dios
de lo que no siendo judío recibiera misericordia de uno. Y todos los demás se para una mezcla de judíos y samaritanos. El único que regresó fue un samaritano. Eso es un retrato para decirnos, no se tiene que ser uno religioso o sentirte tan grande o tenerlo todo completo en tu vida para regresar a Jesús. La Biblia jamás habla de los 9, pero la Biblia se acuerda del uno que regresó. Yo quisiera ser parte de una generación de unos que Dios y la palabra de Dios y la familia de Dios siempre se acuerdan de lo que Dios hizo en la vida de ellos. Y que siempre se acuerdan de la generación de uno, de ser comparado a la generación de 9, que de todo el mundo se olvidaron, ni se menciona los nombres de ellos. Yo les pregunto, ¿dónde están los 9? Nadie sabe dónde están los 9, pero se sabe del uno que regresó porque estaba agradecido. Él demostró su agradecimiento haciendo de 3 maneras. Y lo voy a hacer rápidamente. Yo quiero que el grupo venga a cantar ese canto que están cantando a tus pies. Él demostró agradecimiento haciendo las 3 maneras. Número 1, adorando a Dios a grandes voces sin importarle quién lo miraba y quién lo podía escuchar. Número 2, acercándose a él cuando los leprosos de lejos le hablaron de lejos, pero cuando él fue limpio, él vino hacia él. ¿Sabes lo que decir eso? No importa de qué lejos te sientes de Dios. Tú solamente que tienes que llamar a Jesús y Él va hacia ti, o tú puedes ir hacia Él. Y no habrá nada que pueda separarte del amor de Dios. Cuando Él estaba de lejos, Dios lo permitió entrar donde Él estaba, el espacio de Jesús. Estoy temblando. Se puso a su servicio, que lo que representaba postrarse entre alguien. En nuestra manera de servir, adorar y cooperar, demostramos que tan agradecidos estamos con Dios. Yo hice un comentario al comenzar el sermón. Si Dios no ha sido nada para ti o para tu vida, quédate callado, no hagas nada. Tú tienes una excusa. Pero si Dios ha sido grandes cosas en tu vida, en alta voz levántate y grita: bueno es el Señor. Porque no hay excusa para alguien que se queda callado cuando Dios está operando en tu vida. Si tú estás aquí y eres como esos 10 leprosos que ven Jesús, te quieres sanar, o si quieres hacer uno de esos 9 que fueron sanados, pero se les olvidó quién los sanó. Yo quiero hacer una oración especial. Esa es la tema y el temporada donde hablamos sobre
el agradecimiento. Pero yo quisiera ver una generación de unos que regresan con un agradecimiento al Señor, que vengan y reconocen que todo lo que eres y tienes se lo debes a Dios. Todo lo que Dios te hizo para tu vida, porque Dios te lo dio. Si tú tienes un trabajo, es que Dios te ha guardado y te ha guardado saludable, porque Dios te lo dio. Si tienes salud y puedes respirar, es que Dios te tiene vivo, y no estás vivo muerto, sino estás vivo en victoria y no en la derrota. Pero hoy quisiera tener un grupo de personas sin pensarlo y sin importarles quién lo está viendo y quién lo está escuchando. Voy a decir, habrá personas que se van a quedar en su silla y van a pensar, estoy bien, pero no estás bien. Tú no le puedes mentir a Dios. Dios conoce tu vida. Voy a contar a 3 con toda autoridad de la palabra de Dios, el poderoso nombre de Jesucristo, que Dios le da la energía a correr a este altar, porque Dios solamente quiere ver una generación que están rápidamente agradecidos a Dios. Si no fuera por la mano de Dios, no lo pienses, venga. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvidas ninguno de sus beneficios. El que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida. Les voy a dar un cargo para terminar, y aquí termino. Si no tienes nada para estar agradecido, si Dios no ha hecho nada en tu vida, quédate callado y quédate quieto. Pero por los siguientes 10 minutos, si Dios ha sido fiel a tu vida, así como ese leproso que Jesús sanó, yo quiero que le alabas en alta voz y no le paras hasta que Dios está entre tú mismo. Vamos, levanta tu voz, levante tu mano. Oh, hay un pueblo agradecido. Hay un pueblo que estará a tus pies, estará a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
postrado. Vamos, nadie le puede decir gracias a Jesús como tú lo puedes decir. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Déjame decirle que Jesús está caminando donde tú estás parado en este momento. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez.